Vale, pues César, ya me la pregunta así rapidito y luego ya empieza la sesión, ¿vale? Y os cuento un poquito. La que me la has pedido, Cesario. Sí, Uy, no sé si se... Ahora, dime, ¿qué pregunta tenías? mira, yo la verdad estuve teniendo bastantes problemas para hacer la transferencia. En Bitget lo Ujú. intenté, luego me fui a Transac, hice una operación y después de estarla procesando la compra, Ujú. me se pudo hacer y me bloqueó mi cuenta. Y Pero eso permíteme, no es Bicket, eso me es bloqueó la mi tarjeta. cuenta y no veo en la plataforma de Transac. ¿Mande? Se te corta la línea. No sé si soy yo o os pasa al resto, pero a mí se me corta. Sí, Por lo que te he voy. entendido, no te completó la transacción en Transact, ¿no? Voy. No, se corta. ¿El resto me En oís bien? Transac, no, no me la completó. Sí. Vale, Miguel Ángel, me has dicho que sí. Sí, eso es en Transact. Tienes que mirar lo que haya pasado en esa aplicación porque no ha llegado a Bitget. Entonces, te habrá rechazado la tarjeta de crédito porque no todos los operadores aceptan todas las tarjetas de crédito, ¿vale? Entonces tendrás que o probar con otra o realmente yo, sobre todo en Latinoamérica, os aconsejo P2P. Trabajar con Bitget, pero con P2P, ¿vale? ¿Ok? Vale, pues venga, dejadme que empiezo, porque luego tendremos oportunidad de hacer de silenciar a todo el mundo. Alguien teclea muy cerca. Venga, vamos a empezar. ¿Se ve mi pantalla? ¿Estoy compartiendo? No se ve nada. ¿No se ve nada? Venga, a ver. Compartir. Venga, empezamos. Ahora A sí. ver qué es. Ahora sí. Vale. A ver qué os veo. A vosotros, que no os veo. Un segundito. Los controles de Zoom. Ahora. Perfecto. Venga, pues empezamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mirad, hoy vamos a cubrir varios aspectos de lo que es información, conceptos claves sobre la blockchain y cómo operar. Después vamos a entender más en detalle cómo funciona un pool de liquidez, cómo buscar pools y acabaremos la sesión haciendo un pool o dos si nos da tiempo y también intercambiando monedas de una red a otra, que sé que es una de las cosas que pasa generalmente en los primeros días. Yo voy a hacer toda la exposición más o menos del tirón. Iré parando para preguntas y respuestas, pero tened en cuenta que es preferible hacerla del tirón para que luego en la grabación y cuando veáis la grabación sea más fácil de entender y de poder revisar. Si un consejo que os doy, según vayáis escuchando diferentes términos y cosas que vamos explicando, si queréis apuntaros el minuto del vídeo para que luego cuando vayáis a repasar, pues sepáis exactamente porque la clase va a durar fácilmente 2 horas y media, para luego que sea más fácil encontrar lo que estéis buscando, lo que tengáis dudas más adelante, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar. Perdón, Carmen, perdóname. Dime. Buenas noches. ¿Podrías ponerle Hola. presentación así grande para los que Sí. estamos ya Pues, cumpliendo 50? Que no veo bien. sí, 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 sí. Gracias. Ya, en esta sesión yo al principio no, pero luego vais a ver que escribo mucho en la pantalla, ¿vale? Que esté mirando hacia otro lado, pero esta sesión es mucho de explicar. Entonces, vamos. Vale. Vamos allá. Se ve todo bien. Ay, ahora se me ha ido. Un momentito. Se me ha ido a otro sitio. Vale, No, ahora vemos debería la de... pantalla, pero en pequeño. Sí, sí, sí. Esto es. Va. Está pensando. Ay, por favor. Es lunes, es lunes. Si es que tengo tres pantallas, entonces en cuanto muevo una cosa que no es, se me Ahora descolga el se ve resto. bien. Ahora está Venga, perfecto. venga, pues empezamos. Vale, lo primero que quería cubrir son conceptos claves que van a aclarar muchas de las cosas de las que hablamos la semana pasada. Acordaros que estuvimos hablando
que el sistema operativo realmente, por lo general, para todos los que estamos aquí, lo vamos a iniciar desde el mundo fiat, es decir, desde nuestro banco tradicional, sea el que sea, o si tenemos neobancos también, porque últimamente, aunque ahora ya con las nuevas leyes que hay y la nueva normativa, se está haciendo cada vez más difícil independientemente de qué banco utilicemos. Pero bueno, eso es otra cosa. Del mundo fiat pasaremos a un exchange, porque en el exchange es desde donde lo que hacemos nosotros es intercambiar nuestra moneda fiat a cripto y viceversa. Ahí es donde podemos hacer los intercambios antes de poder enviar nuestros tokens a nuestro monedero cripto, que en este caso estamos trabajando por Media General con la Rabi, ¿vale? No podemos pasar euros directamente, no podemos trabajar con euros o con dólares o cualquier moneda fiat en nuestro monedero cripto. Eso no se puede. Aunque lo intentemos, sí que se pueden hacer transferencias con tarjeta de crédito, pero pasan por un exchange en el medio, ¿vale? Independientemente. Entonces, nosotros nos estamos dando de alta para poder trabajar a futuro con ya cantidades más grandes y pueden entrar y salir desde el mundo fiat a través del exchange, ¿vale? Alguien me ha preguntado que si es interesante tener más de uno. Bueno, se puede tener más de uno. La gente generalmente lo utiliza en exchanges diferentes porque cumple una legislación diferente o porque tengan tokens que en uno no hay y en el otro sí. Pero si es para operar exactamente de la misma manera, yo recomiendo simplificar. Pero bueno, esto es opcional. Es verdad que la gente que está en el mundo de la blockchain siempre tiene más de un exchange. Así que bueno, es opcional, como es gratis por ahora lo podéis hacer sin ningún problema, ¿vale? Y a través de ese monedero cripto es cuando nos vamos a conectar a diferentes protocolos, ¿vale? Entonces, ¿qué protocolos y qué queremos decir cuando decimos conectarnos? Daros un poquito de histórico que desde cuando apareció la web en los años 90 hasta más o menos el 2005, seguro que os acordáis, ¿no? Que era un contenido bastante estático y simplemente era de lectura principalmente. Entonces la interacción era muy limitada y la tecnología, como veis aquí, es del HTML, que todavía está por ahí, el File to Protocols y demás. Entonces, sinceramente al principio era un concepto muy nuevo, muy novedoso, pero muy estático. Pasamos a partir del 2005 a lo que es el día de hoy a ser diferente, ¿no? Hay muchísima información, es muy dinámica, tanto de ida y de vuelta. Hay el usuario es el creador de contenido, sabéis que es el mundo de las redes sociales y las plataformas son las que controlan, ¿no? Las que tienen todos nuestros datos y las que hacen y deshacen. Entonces la tecnología ha ido avanzando, se trabaja mucho a través de lo que se llaman APIs, que llaman datos de una web a la otra. Y bueno, pues ya sabéis que ahora el negocio son tus datos, es la venta y la gestión de toda la información que hay en la web sobre los usuarios y los consumidores, ¿no? En general. Pero en paralelo, desde el año 2020 más o menos, gracias a la tecnología a blockchain y la inteligencia artificial, bueno, pues poco a poco se ha ido desarrollando la Web3. La Web3 se caracteriza porque es descentralizada, es interactivo y la propiedad es del usuario, no de una plataforma. Entonces, los usuarios tenemos los datos y los activos digitales, se trabaja con la tecnología blockchain. Y pues todo lo que es las aplicaciones y demás, pues ves que tiene todo lo que tenga una D delante quiere decir que es descentralizado. Aplicaciones descentralizadas, procesos de gobernanza descentralizados. Se trabaja con la blockchain, con las tokens y con las billeteras, con las wallets, ¿vale? Es la manera en la que conectamos a esa Web3. El mundo que más se conoce ahora mismo es el de las finanzas descentralizadas, es donde hay más democratización a los usuarios como podemos ser nosotros, ¿no? Pero sí que está desarrollándose la Web3 en todos los aspectos, tanto como en gestión de datos, por ejemplo, en análisis clínicos, en finanzas, en empresa, en todos los sitios. Entonces, bueno, la monetización sí que se hace, en vez de ser la venta de datos, es con la propiedad digital, sea criptomonedas, sean NFTs, sean otros conceptos que van saliendo en el mercado y la cantidad de blockchains que hay ahora, ¿no? Cuando empezó con la red de blockchain, de Bitcoin, y ahora hay cientos de blockchains, ¿de acuerdo? Entonces, por poner un poco el contacto, vais a ver que se habla mucho de la Web3, y la Web3 simplemente es
en paralelo a la web que nosotros conocemos al día a día, ¿vale? Y que se conecta siempre con una billetera en este caso, ¿vale? Por tener ese contexto. A ver, ¿por qué no pasa? Ahora, vale. Tipos de wallets. Wallets tenemos centralizadas y descentralizadas. ¿Qué significa una wallet centralizada? Bueno, pues eso significa que los fondos no los tengo yo en propiedad, los he delegado a una empresa, a un tercero. Lo tiene esa empresa. Es mucho más fácil de utilizar, sí, porque son como bancos, entonces lo que han hecho es desarrollar el interfaz de usuario que nos permite utilizarlo de una manera más fácil sin saber de tal tipo de informática y, ni de código ni de nada y que nos ofrecen medidas para recuperar nuestra cuenta en el caso de que se nos olvide la contraseña o etcétera, etcétera. Pero si hay un hackeo en ese proveedor, en la empresa en la que tiene y gestiona tus fondos, pues obviamente tienes más riesgos de hackeo porque lo tienen ellos, no tú. O sea, la seguridad la tienen que aportar ellos. No se puede trabajar todavía en DeFi con billeteras centralizadas. Y una billetera centralizada es algo como la que acabáis de abrir en Bitkit, que obviamente para enviar y recibir los tokens tenéis un número de billetera, aunque no lo parezca, no sea como la MetaMask o como Ravi, todos los exchanges son billeteras, ¿de acuerdo? Binance, Coinbase, cualquier operador con el que trabajéis. Esas son las billeteras centralizadas. ¿Cuáles son las descentralizadas? Bueno, pues nuestra MetaMask, nuestra Ravi, etcétera, todas las billeteras Web3 en las que tú eres el dueño, ¿vale? Son más técnicas, la verdad que cada día están mejorando, cada día son más fáciles de utilizar en comparación con hace 2, 3 años. Tú eres el único que tiene las claves, con lo cual es 100% tu responsabilidad. Si las pierdes, puedes perder los fondos si no tienes otra manera de recuperarlo, ¿vale? Con esas sí que se puede trabajar en DeFi y en las aplicaciones, aunque no todas las billeteras sirven para todos los protocolos, va a depender y por eso nosotros trabajamos con MetaMask, con Ravi, con Phantom para el ecosistema Solana. Y bueno, pues son descentralizadas. Dentro de las descentralizadas las tenéis, digamos, frías y calientes. Las calientes son las que están online y las que son frías pues están 100% descentralizadas, ni siquiera conectadas en los protocolos o una billetera como MetaMask o como Ravi. Si pasara algo a Ravi o a MetaMask, no perderíamos nuestros fondos, ¿vale? Porque ese dinero está en la blockchain. Simplemente eso es una billetera en la que yo me facilita la gestión de ese dinero, pero realmente ese dinero o esos tokens están en la blockchain y están asignadas a ti. O sea que es una forma, la podemos descargar en otro sitio, la podemos recuperar en otra billetera. Si, por ejemplo, MetaMask tuviera un problema con las claves de MetaMask, los podría recuperar en la RAV, etcétera. Entonces, son seguras, pero dependen 100% de ti y de tu custodia. ¿Vale? Entonces, conceptos claves del ecosistema. Como había comentado, en el 2009 es cuando apareció la red de Bitcoin, ¿vale? Y en la red de Bitcoin se puede operar con el token de Bitcoin, coinciden los nombres, y la red de Bitcoin se creó simplemente para poder hacer una transferencia de valor y trabajar como una reserva de valor digital. Entonces, simplemente se puede enviar y recibir Bitcoin a través de esa red de la tecnología blockchain, que es realmente donde empezó toda esta tecnología. Más adelante, creo que fue en 2015, si no recuerdo mal, apareció la red de Ethereum, ¿vale? La blockchain de Ethereum, con su correspondiente token, en este caso Ether, ¿vale? Entonces, Ethereum, en el que no solo se puede hacer transferencia de valor, sino que también se pueden crear contratos inteligentes y aplicaciones. Esto es la mejora realmente con respecto a Bitcoin. Digamos que puedes equipararlos con el sistema operativo y el Windows, ¿no? En uno lo necesitas para qué es la red, cómo se construyó toda la blockchain, pero en Ethereum lo que se puede hacer es muchísimas más operaciones, ¿no? Entonces surge el concepto de los contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas y ahí es donde nosotros empezamos a operar con las finanzas descentralizadas. ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum es una red enorme
fue la primera para el propósito que tiene. Es donde están principalmente todos los clientes institucionales y hasta todavía sigue siendo lenta y costosa comparado con otras redes, pero es que hace un par de años era muy, muy caro trabajar en Ethereum. Para montar y desmontar un pool, aparte de que técnicamente no era fácil, era muy, muy caro. Entonces, ¿qué pasa con la blockchain? Ya sabéis que es totalmente transparente. Entonces, para solucionar esos problemas han surgido muchas otras redes que en este caso nosotros en este módulo vamos a trabajar con el ecosistema de Ethereum y por eso vais a ver la abreviación de EVM, Ethereum Virtual Machine, porque eso lo que quiere decir es que hay redes como Base y como Arbitrum donde vamos a operar que lo que hacen es trabajar o han copiado, trabajan bajo la estructura de Ethereum y en un momento dado se bifurcan y tienen una tecnología diferente. Pero lo que no hacen es replicar toda la red. Trabajan, digamos que es como una subred de Ethereum, ¿vale? ¿Qué es lo que les permite? Trabajar con la infraestructura de Ethereum, pero más rápido, con una tecnología diferente, más rápida y más barata. Y por eso hay muchas capas 2, L2, ¿vale? Y son subcapas de Ethereum. Eso lo quiero dejar muy claro porque vais a ver más adelante por qué necesitamos el Ethereum y no otras tokens, porque es muy, muy vital para las operaciones que estamos haciendo ahora, ¿vale? Vale. Las blockchains, no hay una blockchain, hay cientos ahora mismo, ¿vale? De diferentes niveles 1 y niveles 2, y cada blockchain es, digamos, como una autopista diferente. O a veces os explico un poco como cada blockchain es un país diferente, ¿vale? Cada una tiene su tecnología, sus reglas, su manera de hacer las transacciones y cada una va desarrollando la interoperabilidad con otras redes. ¿Por qué? Una blockchain es solo importante y necesaria si tiene un propósito, si tiene un objetivo y si cubre algún problema, ¿no? Sobre todo problemas de la web 2 que se transfieren a la web 3. Muchas cosas se están transfiriendo a la web 2 a la web 3, ¿no? Entonces, si esa infraestructura o bien tiene un propósito muy específico en el que tiene volumen y tiene interés para todos los programadores crear las aplicaciones en esa red, o realmente al final no sobrevive. Entonces, la clave es la interoperabilidad, la capacidad de todas las redes de poder permitir el flujo y de crear aplicaciones y productos técnicos en esas redes, ¿vale? Entonces, ¿quiere decir que yo puedo utilizar un token en todas las redes? No. Lo que pasa acordaos que os he dicho que Bitcoin, ¿vale? No se puede operar en Bitcoin, no se puede hacer DeFi en Bitcoin, no podemos hacer ninguna aplicación en Bitcoin por ahora, todo llegará. Pero ¿cómo utilizamos el Bitcoin? Porque hemos hecho pools con Bitcoin. ¿Qué es lo que hacemos para poder usarlo? Bueno, pues lo que se hace en todas las redes con todas las tokens es hacerle un wrap. ¿Veis aquí el concepto del wrap? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, la red de Arbitrum, vamos a hablar de Arbitrum, quiere tener bitcoins en su red. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues va a Bitcoin, compra, imaginaos, 1000 bitcoins, los deja ahí bloqueados, ¿vale? Y lo que hace es crea 1000 bitcoins en la red de Arbitrum. Entonces, imaginaros, yo compro, voy a poner uno que es más fácil en la pantalla, un bitcoin en la red BTC, ¿vale? ¿Y cómo hago para pasarlo a la red de Arbitrum? Bueno, pues, ¿qué hace la red de Arbitrum? Red de Arbitrum lo que hace es que crea un sintético, una copia, y le llaman wrap BTC, ¿vale? Y estará en la red de Arbitrum. Vale exactamente igual, o sea, el coste vale lo mismo. Un Bitcoin en la red de Bitcoin es lo mismo que un Bitcoin en la red de Arbitrum. Pueden ser céntimos que haya en el intercambio de redes, pero por lo general es exactamente lo mismo. Vais a verlo en diferentes nombres, porque por lo general siempre ha sido un wrap, lo que sea, Bitcoin, Ether, casi todas las tokens tienen algún wrap en otra red. Las principales son Bitcoin y Ethereum, pero por ejemplo, en la red de Base, ¿vale? En la red de Base, el Bitcoin se llama CBBTC.
¿vale? De Coinbase BTC. Entonces vais a ver diferentes nombres. Aquí tenéis una explicación si queréis entrar un poco más detallada de lo que significa un wrap, pero así en palabras sencillas, lo único que hacen es comprar ese token en la red que sea y bloquearlo en esa red para tenerlo de backup, crear un sintético en la red que lo esté comprando y a partir de ahí hacerlo disponible a los usuarios, ¿vale? Entonces, recordad que Bitcoin siempre, y por eso nos pedimos trabajar con Bitcoin al principio, y por eso es más difícil enviarlo desde los exchanges porque no fluyen por todas las redes, ¿vale? Pero sí se puede trabajar con Bitcoin en DeFi a través de los wraps o los sintéticos que se crean en las otras blockchains, ¿vale? Ok. Esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir repitiendo, no os preocupéis, que lo vamos a ver en todos los pools y en todas las sesiones. Vale, entonces, ¿por qué nos hemos pedido enviar Ethereum y no USDCs, Bitcoin y ningún otro token? Pues porque tanto en Arbitrum como en Base, para pagar el gas, para pagar las comisiones, tenemos que hacerlo en Ethereum. Recordad que os he comentado que la red de Ethereum es la que tiene la infraestructura de las redes de Arbitrum y Base, con las que trabajamos por debajo. Aunque Arbitrum tenga su propia token, que es Arbitrum también, ¿vale? No se utiliza para el gas porque nosotros vamos trabajando por la red de Ethereum y por eso siempre necesitaremos Ethereum para poder hacer transacciones en esas redes, ¿vale? Base ni siquiera tiene token, ¿vale? Nativo. Ellos han ido más fácil aún. Yo lo cojo todo de Ethereum y yo me dedico a tener la tecnología que necesito para tener mucha velocidad y ser muy barata. Y por eso ha traído muchísimo volumen de las otras redes en los últimos 18 meses que lleva más o menos la red de Base, ¿vale? Y con Polygon ahora mismo no estamos trabajando porque, bueno, Polygon no está reaccionando a la moneda como estaba anteriormente y ahora mismo la tenemos un poco en suspenso. Por ahora estamos trabajando con Arbitrum y Base. ¿Y por qué no utilizamos la red de Ethereum? Como he comentado anteriormente, es donde están todos los institucionales, hay muchísimo volumen, los pools dan muy buenas fees, pero es muy caro también de entrar y de salir y de hacer cambios. Entonces, por ahora estamos practicando. Estas semanas no os pedimos que no trabajéis con cantidades altas. Y más adelante, si decidís y por lo que sea tenéis cantidades, no recomendamos menos de $10.000 para crear un pool en Arbitrum y pools que no tengan mucho movimiento, que sean más rangos anchos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del gas, porque el gas es un concepto muy importante. ¿Qué es el gas? Siempre vamos a tener que tener un poquito de Ethereum en el caso de estas redes. Si, por ejemplo, trabajáis con Binance, con la red de BSC de Binance, necesitaréis BNB. Si trabajáis en Polygon, necesitaréis Pol. Va a depender. Nosotros por ahora en estas semanas, solo en estas redes. Pero si alguien está intentando hacer otra cosa, o por ejemplo, había alguien que estaba intentando mandar USDT, he dicho, no, espérate un momentito, que te explico por qué. Es porque cada vez que se hace una transacción en una red, queda todo grabado, ¿vale? Se necesita una actividad computacional para que queden todos los registros y se hagan todas las actualizaciones en los contratos inteligentes. Entonces, ¿qué va a pasar siempre? Que cuando haya una transacción, siempre va a haber un emisor, ¿de acuerdo? Entonces, el emisor es el que paga el gas. Uy, perdona. El emisor es el que paga el gas, ¿vale? Entonces, si yo hago una transacción, por ejemplo, desde Bitget, imaginaros que alguien, que seguro que ha habido alguien, siempre hay varias personas en el grupo que les pasa así. Imaginaros que yo he decidido comprar o tenía USDC y lo he enviado a la red de Arbitrum, ¿vale? En la red de Arbitrum hemos quedado que el gas se paga en Ethereum. Entonces siempre voy a tener que tener Ethereum para poder hacer cualquier cosa dentro de la red de Arbitrum. Al ser una transferencia, en este caso, que ha sido iniciada en otra cadena, en este caso en el exchange, es el exchange el que, bueno, pues te ha deducido una parte del gas en esa transacción. Tú no lo has visto, pero bueno, ya viene incorporada al elegir la red. Entonces, sí, yo ahora tengo USDCs aquí, pero si yo quisiera hacer algo aquí con mis USDCs, a partir de aquí no los podría utilizar. No puedo intercambiarlos, no puedo enviarlos a otro sitio. ¿Por qué?
porque no tengo Ethereum. Entonces nunca voy a poder mover esos USDCs, USDTs, lo que sea. Da igual la moneda que sea, ¿vale? Por eso siempre os pedimos que mandéis Ethereum, porque yo una vez que tengo ETH, pues ya cuando quiera hacer algo con estos USDCs, sea montar un pool, sea cualquier cosa, cualquier transacción dentro de esa red. Siempre que haya una transacción, se va a crear un hashtag, ¿vale? Se va a crear un código ahí en el que podemos ver siempre la transacción en todas las aplicaciones y demás. Y, y ese hashtag realmente es el trabajo de aquellos operadores, de las personas, los mineros y demás que hay en la red, que son los que validan esas operaciones y los contratos, ¿vale? Y los que hacen el gasto computacional. Y por eso se paga un porcentaje, aunque sea muy pequeño, de la red de gas siempre, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o si no lo hemos hecho y hemos enviado otro token, cualquiera, vamos a tener que ir a un exchange o vamos a tener que ir a otra billetera que tengamos y enviar un poquito de Ethereum siempre, ¿vale? Para poder hacer transacciones en esa red a partir de ahí con las tokens que tengamos dentro de la caja, ¿vale? Imaginaos que esto es una caja y cada vez que hacemos un swap, cada vez que hacemos una montar, desmontar, cualquier tipo de transacción, pues vamos a tener ese movimiento y ese pago de gas. Se paga cuando hacemos una transferencia, lo paga el emisor. Cuando hacemos un swap, si hay un swap quiere decir un intercambio de una moneda a otra. Es decir, que yo aquí, por ejemplo, cambio de USDC a Ethereum o a lo que sea, ¿no? Cuando yo hago una transacción, un swap dentro de la red, pago ese gas, ¿vale? Y si hacemos un bridge, que es de una red a la otra, ¿sí? Entonces tendré que pagar gas en las dos redes, ¿vale? Recordaros aquí, que no lo he comentado, si yo quiero pasar de una red a otra, si por ejemplo yo estuviera aquí en la red de Ethereum, Ethereum, y quiero pasar a la red de Base, no puedo, es como si yo estuviera aquí en España y me voy a Japón de vacaciones, no puedo ir tal cual, ¿no? Tengo que cambiar mi dinero, en el caso euros, los tendría que cambiar a yenes y bueno, yo haría un intercambio ahí. Pero en el caso de las blockchains, si yo quiero utilizar este token y lo quiero enviar o cambiar a otra red, lo puedo hacer de dos maneras. Simplemente puedo decir, pásame Ethereum de una red a Ethereum de otra red. Perfecto, lo puedo hacer. O incluso puedo hacer, pásame Ethereum de esta red a USDCs en la otra red. Puedo hacer los dos cambios al tiempo, ¿vale? Y eso se llama un bridge. Un bridge, un puente, ¿vale? Un puente. Que, bueno, es como saltar de un lado al otro y en el proceso intercambio y hago los cambios necesarios. Entonces, esos puentes son más complicados y pasan por diferentes protocolos y ahí generalmente necesitamos más gas y generalmente lo necesitamos de las dos redes a las que vamos. Es verdad que algunos protocolos lo que hacen es subvencionan el gas de la segunda red, porque generalmente si lo vas a pasar a esa red no sueles tener dinero ahí, pero va a depender de la transacción que hagáis y ya veis que los bridge son muy sencillos de hacer, los vamos a ejecutar después, pero sí que es verdad que por detrás, en el backend, digamos, son bastante más complejos y hacen muchas transacciones que aunque no las veamos, sí es verdad que se paga gas por todas esas transacciones que se hacen en el ecosistema. ¿De acuerdo? Entonces, el gas es un concepto muy importante. Yo os recomiendo que tengáis siempre el equivalente a unos $5 de la red en la que estéis operando disponibles, sobre todo ya cuando operéis con pools ya más grandes. Ahora con pools pequeñitos no vais a necesitar tanto, pero es verdad que algunos protocolos ya te exigen que tengas un poco de reserva para que no se te queden las operaciones atascadas en el caso de que tú inicies una transacción y cuando la quiera hacer y esté a medias, al no tener gas se quede atascada, ¿vale? Pero por lo general son cantidades muy pequeñitas que vamos a ir viendo cuando hagamos las transacciones. Muy bien, pues vamos a hablar sobre los pools de liquidez. Y creo que si habéis estado en el Finanzas Pro, habréis hablado mucho de ello, pero los pools de liquidez, por daros un poco un ejemplo de cómo se funciona, he hablado antes de, por ejemplo, cambiar de país y tener que hacer un intercambio, ¿no? ¿Os acordáis que siempre íbamos al aeropuerto y íbamos ahí a la oficina de American Express, le decimos, oye, que me voy de viaje, toma mis euros y dame yenes. Y en ese momento, pues ellos tienen que ver qué liquidez tienen, te
te dicen, bueno, mira, pues yenes tengo una parte, la otra parte te la voy a dar en dólares y mira, a ver, una vez que llegues allí, a ver si lo puedes cambiar allí o lo que sea. O, por ejemplo, ibas al banco y le dices, quiero $100 y te dicen, vale, muy bien, vente dentro de 3 semanas, ya cuando lo tengamos disponible, ¿no? Vienes a buscarlo. Bueno, pues si adelantamos un poquito en el tiempo, y en muchos procesos hay lo que es el libro de órdenes, ¿no? Entonces tú tienes unas órdenes por un lado, unas órdenes de venta y lo que intenta el sistema siempre es equiparar unas con otras y hacer lotes. Bueno, si hay alguien que quiere vender 1000 y aquí tengo 500, y aquí tengo 300, y aquí tengo 100 y 100, pues hago un lote y las voy juntando y va a ser un precio diferente dependiendo del lote y de las órdenes que haya de compra y de venta, ¿vale? Pues la evolución de todo esto es realmente tener un pool donde usuarios, proveedores de liquidez, como podamos ser nosotros, ponemos esos assets, esos tokens en un pool en el que está todo unido de tal manera que permite a exchanges descentralizados, completamente descentralizados, proveer de liquidez a aquellas personas que quieran hacer un intercambio de una manera automática y totalmente descentralizada, que solo necesita una infraestructura técnica, ¿vale? En la que, bueno, pues nosotros hacemos, digamos, de banco, aportamos liquidez y a cambio recibimos parte de las comisiones que se cobran en esa transacción, ¿vale? Entonces, al no haber intermediarios, esas comisiones se reparten de una manera más justa entre los proveedores de liquidez que aportan siempre tokens en pares. Siempre va a ser un par. Yo puedo poner Bitcoin con Ethereum, Bitcoin con USDC. Siempre va a ser un intercambio. ¿Por qué? Porque va a haber usuarios, va a haber diferentes usuarios en el ecosistema que aportarán un token y se llevarán el otro a cambio, ¿vale? Y viceversa, en ambas direcciones. Entonces, realmente la oportunidad existe en poder convertirnos en creadores de mercado, que se llama, ¿no? Entonces, yo puedo suministrar esa liquidez en el entorno y a cambio, pues recibir las comisiones. Bien. Y digamos que hay dos conceptos críticos muy importantes en el entorno de los pools de liquidez. Son la liquidez y el volumen. Vale, tened en cuenta que, bueno, hemos hablado que estos bancos digitales les llamamos AMMs, Automated Market Maker. ¿Qué son? Pues los creadores de mercado, pero que son automáticos. ¿Por qué son automáticos? Pues porque trabajan con contratos inteligentes, con la tecnología blockchain y con algoritmos. Y ellos son los que deciden y crean esos pools de liquidez, ¿vale? En los que el precio se va ajustando en base al algoritmo de cada uno de los Automated Market Makers, ¿vale? En este caso, imaginaros un eSwap, ¿vale? Que yo creo que casi todos lo conocéis. Habéis visto los ejemplos en el Finanzas Pro, lo vamos a utilizar ahora, ¿vale? Entonces, imaginaros, soy un Automated Market Maker, yo tengo mis diferentes pools de liquidez y gestiono los precios según va habiendo diferente liquidez y volumen en esos pools. ¿Qué es importante aquí? Lo primero, saber el total de liquidez que hay comprometido ya en un contrato inteligente que se bloquea. Entonces, imaginaos que yo tengo aquí el par Bitcoin Ethereum. Y en este pool hay, pues no sé, $1.000.000, ¿no? 1.000.000. Puedo tener otro, Solana Jup, en el que haya, imaginaos, 0,7 millones. Y cualquier otro par, ¿vale? Con cualquier liquidez. Vamos a poner aquí 0,5 millones. Esto es lo que le llamamos la liquidez, ¿vale? El dinero que hay, el par de tokens que hay comprometido, e insisto aquí, una vez que se ha aportado esa liquidez en el pool, queda bloqueado, ¿vale? Esta es la liquidez. Está bajo un contrato inteligente que bloquea esa liquidez, ¿de acuerdo? No, pues yo no puedo aportar liquidez en un pool y cambiarla a medios. Lo único que puedes es desmontarlo, desbloquear el contrato y volver a montar si quiere volver a entrar en un contrato. Pero una vez que nosotros, cualquier otro usuario,
aporta liquidez y de hecho se nos llama LP, Liquidity Provider. Y esto es importante porque lo vais a ver en abreviado en muchas aplicaciones. Vais a ver LP en todos los sitios o proveedor de liquidez, Liquidity Provider, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo, dentro de ese pool, hace unos días me sobraba por ahí $10.000 y los he aportado a este pool, ¿vale? Me está quedando sin sitio. Yo tengo $10.000 en este pool. Ay, esperad que este huequito me hace falta para otra cosa. A ver que os lo deja aquí un poquito mejor. Ah, Yo aquí he puesto $10.000, 10.000K, y eso hace que me corresponda, bueno, os representa un 1% del pool, ¿vale? Yo he puesto 10.000 dentro de lo que es un pool de liquidez de 1.000.000, con lo cual soy responsable o propietaria, digamos, de un 1% de ese pool, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Imaginaros que yo ahora os voy a enseñar, represento esto como un pool de liquidez, ¿vale? El que hemos dicho ahora, Bitcoin, Ethereum. Imaginaros que el precio de ese pool está aquí ahora mismo al 50% más o menos de los dos, ¿vale? Estamos más o menos a la misma dirección. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Bueno, pues imaginaros que ahora viene un usuario y dice, oye, yo quiero Bitcoin, ¿vale? Con lo cual voy a poner Ethereum en el pool, ¿vale? Voy a poner Ethereum, aquí voy a poner un poquito más de Ethereum y esto va a ser el Bitcoin. ¿Qué va a pasar? Que como he puesto Ethereum, ahora va a haber menos Bitcoin porque yo me voy a llevar un poquito de Bitcoin, ¿no? Yo te doy Ethereum porque quiero a cambio Bitcoin. Entonces voy a tener más Ethereum y menos Bitcoin. ¿Vale? Imagínate que otro usuario pone más Ethereum. ¿Vale? Pues el precio se mueve para acá y ahora tengo menos Bitcoin y más Ethereum. Perfecto. Ahora viene otro usuario y dice, no, pero mira, yo a cambio yo voy a poner Bitcoin porque lo que yo quiero es Ethereum. Además tengo mucho Bitcoin y quiero cambiarlo a Ethereum. Entonces entra más Bitcoin en el pool, ¿vale? Y sale Ethereum del pool, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que representa es el movimiento del precio. Cuando yo tengo un cambio de los tokens, porque obviamente está habiendo diferentes transacciones dentro del pool, esto a lo que le llamamos es el volumen. Es decir, puede que haya un pool, es que imaginaos que tenéis una tienda. Yo tengo la tienda abierta, pero si no pasa nadie por ahí, obviamente no estoy cobrando, no estoy cobrando mi diferencial, ¿no? De los productos que vendo. El pool es exactamente lo mismo. Lo que queremos es pools donde haya mucho movimiento, porque cada vez que haya una transacción, ¿sí? Yo me voy a llevar un porcentaje de ese pool, de todas esas transacciones que se están haciendo. ¿Y qué porcentaje me voy a llevar? Bueno, pues el que me represente mi participación en ese pool. En este caso, de todas estas comisiones que se generan en el pool, ¿sí? Yo me voy a llevar ese 1% del pool, porque es la parte proporcional que yo tengo aportada en ese pool, que yo tengo restringida en ese contrato inteligente. Entonces, lo que buscamos es pools con una cierta liquidez disponible, ¿vale? Y pools en los que haya muchas transacciones. Y esas transacciones van moviendo el precio dentro del pool, ¿vale? Espero que esté claro más o menos hasta aquí. Mira, si lo vemos en lo que es la curva, si os acordáis de cuando íbamos al instituto y demás, imaginaos que yo estoy en esta posición, en la posición original que veis aquí, un poco por verlo de una manera más gráfica. Bueno, pues, ¿cuántas tokens tengo yo del pool de cada una? Pues, si os acordáis, veis que yo tiro aquí la línea en los ejes y veréis que tengo estas tokens A, ¿sí? Las tokens B, estas tokens B aquí en el pool. ¿Las tendré? Las tokens B. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la gente quiere tokens B, ¿vale? Para que la gente se lleve las tokens B, ¿qué es lo que tengo que poner en el pool?
Bueno, pues si yo me quiero llevar B, lo que voy a tener es que poner más A's, ¿no? Dentro del pool. Te intercambio, yo me quiero llevar B's, toma mis A's. Vale, perfecto. Entonces, si cada vez hay más A's en el pool, ¿sí? Se va moviendo el precio. Y veis que aquí, por ejemplo, en esta nueva situación, una vez que ya han entrado más A's en el pool, voy a poner otro color para que se vea mejor. Esperad. ¿Veis que aquí, qué tengo? Pues ahora tengo muchas más A's en el pool y sin embargo tengo menos B's en el pool. ¿Qué hace el Automated Market Maker? Bueno, pues lo que hace es equilibrar el pool automáticamente para que nunca se encuentre en un momento en el que no tenga liquidez para hacer los intercambios, ¿sí? Y eso lo hace con esta fórmula que se llama el invariant o constante realmente. Simplemente es una constante. El número de tokens A por el número de tokens B. Y automáticamente está constantemente equilibrando el par de tokens que tengáis dentro del pool. ¿Sí? Y este deslizamiento que veis aquí, este movimiento de precio, se llama slippage o deslizamiento. O deslizamiento. Y ahora lo vamos a entender un poquito mejor con un ejemplo, ¿vale? Pero es simplemente que cuando hay un movimiento muy grande, en el caso de que entrasen muchísimas tokens A que están intercambiando por tokens B, el precio se mueve y la distribución varía. Es el AMM el que automáticamente está ajustando los precios para que siempre haya liquidez en ese. Luego vuelvo a imagen, ya no soy un proveedor de liquidez. O salimos de ese rol, imaginaos que ahora yo soy un usuario normal y corriente que está haciendo trading o que estoy haciendo cualquier intercambio en la blockchain y en este caso, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es buscar, imaginaos que yo tengo un Ethereum, ¿vale? Y quiero, yo como comprador tengo un Ethereum disponible y voy a entrar en un pool, voy a hacer un cambio y entro en un pool en el que hay 10 Ethereums, ¿veis? Y 500 OMGs, ¿vale? Una token que realmente existía, se hizo muy popular, luego se hundió, no sé también cómo está ahora, pero imaginaros que yo tengo un pool con 10, entonces yo ya sé el invariant, ya tengo parte de la fórmula. El invariant es 10 por 500, es igual a 5000. ¿Qué pasa cuando yo añado un Ethereum? Porque quiero OMGs. Bueno, pues el pool calcula y dice, muy bien, ahora tengo de Ethereums, tengo 10 más 1, tengo este más este, ¿vale? Mis 11. Como ya tengo la otra parte de la fórmula, que es el invariant, los 5000, me hace el pool, dice, vale, pues en el pool deberían de quedar 454,5 OMGs. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que a mí, como usuario, me va a devolver la diferencia y me va a decir 500, los 500 que tengo aquí, ¿vale? 500 menos 454,5, el resultado es los 45,5 que tengo aquí, ¿vale? Esa es la fórmula que hace, es decir, que por un Ethereum voy a recibir 45,5 OMGs, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo, en este ejemplo, en vez de meter un Ethereum, meto 10? ¿Sí? Añado 10 Ethereums en este pool. Bueno, pues vamos a hacer el ejemplo otra vez. Yo meto 10 Ethereums y ¿qué hace el protocolo? Dice, vale, pues ahora tengo 10 más 10, tengo 20 Ethereums. ¿Qué tengo? El invariant es el mismo, con lo cual esto no cambia. El invariant son 5000. Entonces la fórmula que me sale es 5000 entre 20, 250. Entonces yo recibo 500 que tenía al empezar, menos 250 que recibo. 250, ¿sí? Yo hubiese pensado a lo mejor al principio cuando habéis visto la página, bueno, si por un Ethereum me han dado 45,5, por 10 Ethereum 450, ¿no? Pues no, pues lo que pasa es que como he metido 100% de la liquidez, el precio se ha movido de una manera muy brusca, ha bajado de una manera muy brusca y por lo tanto la cotización que me devuelve no es favorable. No es favorable. ¿Por qué? Porque es un pool en el que he influenciado demasiado la liquidez que tenía originalmente. Por eso buscamos pools que tengan una liquidez muy grande para que cuando haya todo tipo de transacciones, el precio no se deslice de una manera muy exagerada y las cotizaciones sean buenas, porque si las cotizaciones son buenas,
el mercado viene a ese pool. Pero si las cotizaciones no son buenas, obviamente hay, no diría miles de pools de la misma combinación, pero sí docenas y cientos de pools de la misma combinación, ¿vale? Hay muchísimos, no tiene por qué pasar siempre por el pool en el que tú estás y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos que entender que cuanto más se mueve el precio, cuanto más brusca es la transacción, más grande, más mueve el precio y por lo tanto la cotización que nos da puede ser menos favorable. Es algo que nosotros vemos o miramos cuando hacemos las transacciones. Y de ahí al ejemplo que tenía en la página anterior, que os quería enseñar, veis que aquí tenemos el mismo par. Bitcoin con Ethereum en la red de Base. Esto lo haréis bien, no os preocupéis si no lo entendéis a la primera, ¿vale? Pero es Bitcoin con Ethereum en la red de Base. Bitcoin con Ethereum en otro protocolo que no es Uniswap, en la red de Uni, con diferentes porcentajes. Yo aquí lo que quiero que os fijéis es en el precio. Veis que no es exactamente el mismo precio, ¿vale? Y eso es por el slippage, es por los diferentes movimientos que pueda haber en el mercado en esa combinación y en esa liquidez que hay. Aquí está cortado, pero esta es la liquidez que hay en cada uno de esos pools, que es diferente. Entonces, los precios no son siempre exactamente iguales en todos los pools. Suelen ser muy parecidos y poco a poco se van equilibrando con las transacciones, pero por lo general siempre hay una diferencia entre unos y otros. Y simplemente que entendáis que ese es el impacto del slippage o el deslizamiento en los pools, porque hay el concepto que es vital, la parte algorítmica del invariant, la constante, que es la que decide el precio de los pools, ¿vale? No es una cosa que sea A menos B, no, realmente es la clave de cada uno de estos protocolos. Digamos que es la joya de la corona, cómo funcionan esos algoritmos y cómo aplican las transacciones y cómo equilibran el pool constantemente para que siempre haya liquidez en esos pools. ¿Ok? Vale, paso esto, Tito. Entonces, última página de aquí de explicación y luego pasamos a preguntas, no os preocupéis. Entonces, liquidez y volumen, los dos conceptos más importantes para saber cómo elegir los pools. Imaginaros que yo voy a entrar en un pool, o estoy ya en un pool, el pool número 1 que tiene 10 millones de liquidez, es decir, el dinero que hay en tokens en ese pool bloqueado son 10 millones. Y al mismo tiempo hay 10 millones de volumen de transacciones, el dinero que se ha movido en ese pool es equivalente a 10 millones. Imaginaros que yo tengo un milloncejo por ahí en este pool, que quiere decir que tengo el 10% del pool, ¿sí? Entonces, si aplico un fee de 0,03 aquí, de media, que es lo que se aplica para este ejemplo, imaginaros que tengo ese pool da $30.000 en fees. Como yo tengo un 10% de ese pool, a mí me corresponderían $3.000 en ese pool. Vale, me paso al ejemplo número 2. Tengo 100 millones de liquidez, pero hay 100 millones de volumen, es decir, casi el mismo pool, pero multiplicado por 10. ¿Vale? Sigo teniendo un millón, con lo cual ya no tengo el 10% de ese pool, ya solo tengo un 1% del pool. Pero como hay mucho volumen y mucha liquidez aquí, bueno, la liquidez quiere decir que somos más a repartir, pero como hay muchas más transacciones en este pool, pues yo me quedo más o menos igual. $3.000 en el pool número 2. Vale. Pool número 3. Hay 10 millones de liquidez, pero esto es brutal. Hay un movimiento en este pool de 100 millones, 10 veces su liquidez. Es decir, hay un porrón de transacciones pasando por este pool. Pues imaginaros, como yo tengo un millón, es decir, soy el propietario del 10% de ese pool, pero las fees son de 300.000, ¿sí? A mí me corresponde un 10%, con lo cual en este pool yo voy a ganar $30.000. Y el cuarto ejemplo es un pool de 100 millones de liquidez, es decir, súper grande. Esto es un supermercado brutal, pero por aquí solo pasan 10 millones de transacciones de volumen. Pues a lo mejor es una combinación que en este momento no tiene tirón, no hay volumen en este pool. Bueno, pues como yo tengo un 1% de ese pool y hay muy pocas fees, 30.000 para repartir entre 100 millones o el número de billeteras que estén aportando en este pool, pues a mí me tocan solo $300 de comisiones, de fees. No hace falta que habléis, pero así con los dedos me decís
¿cuál sería el pool en el que nosotros nos fijamos, en el que nosotros operamos en la academia? Así rápido, uno, dos, tres o cuatro. ¿Cuál creéis que deberíamos de operar? Así, rápido. Tres, veo muchos tres, un dos, tres, uy, 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 uy. Pues no, el tres no. ¿Por qué? Bueno, pues el 3 generalmente buscamos, es verdad que muchas veces entras a un pool en la situación número 3, pero el mercado es muy listo, la gente está constantemente mirando dónde está la liquidez y dónde está el volumen de los pools. Los 3 muy rápidamente se convierten en 2 o en uno o en 2, ¿vale? Entonces nosotros preferimos pools de un tamaño con una liquidez más grande, que puede ser un 2 con un volumen muy bueno, con un volumen alto que represente casi el 100% de las transacciones que hay de la liquidez que hay en ese pool, ¿vale? El 3 generalmente, si es un buen pool, con un token estable, con un buen token, realmente se convierten en 2 al poco tiempo. Y lo peor que te puede pasar es que un 3 se convierta en un cero, en nada. Te quedes en nada porque es un token que es un meme, que es algo que no es estable, que simplemente hay mucho hype, hay mucho marketing detrás de él y en breve, después de muchas transacciones, se vaya a cero, ¿vale? Entonces nosotros buscamos realmente la liquidez y el volumen de los pools del ejemplo número 2. Vale. ¿Y dónde encontramos esos pools? ¿Cómo buscamos pools esta semana? ¿Dónde vamos a practicar? Pues mira, vamos a practicar en Uniswap. Déjame que entre en Uniswap un momentito. Lo tengo aquí abierto. Cuando entramos en Uniswap, nos entra en esta pantalla, más o menos. Y yo os voy a mandar todos los links, ¿vale? No os preocupéis que lo tenéis tanto en el PDF como yo los mando ahora en el workbook para los que tengáis otro horario y queráis seguir tras de la sesión. En Uniswap yo entro y tengo varias secciones. Esta la añadieron hace muy poquito, antes de Navidades, pero tengo la parte donde voy a intercambiar tokens, que lo vamos a utilizar después. La parte de explorar, y aquí es donde yo exploro y busco información de diferentes tokens, de pools o de transacciones. La parte de fondo es donde yo voy a conectar mi billetera, voy a hacer los diferentes movimientos y mis pools los voy a crear aquí. Y esto que, como digo, lo añadieron hace muy poquito, es para ver tu cartera en general. Es información sobre lo que tú tienes en tu billetera. Entonces, vamos a entrar a explorar. Veis que para explorar yo me voy a fondos, no necesito estar conectada con mi billetera, simplemente aquí estoy leyendo datos. Y aquí pues eh, veis que tengo una lista de diferentes pools. ¿Qué tengo que mirar aquí? Mirad, lo primero que vamos a elegir es la red. Y este botón se va a convertir en vuestro amigo. Tenéis que estar siempre pendientes de este botón, ¿vale? Si yo clico aquí, si no clico en nada, lo que me va a enseñar todas las redes. Y esto se puede volver muy confuso. Entonces, yo, si quiero buscar en un particular, como ya os he dicho que no trabajamos en todas estas otras redes ahora, lo voy a poner en Base o en Arbitrum. Mirad, vamos a clicar en Base. Aquí, ¿qué vais a encontrar? Casi siempre os lo organiza por la liquidez que hay. Fijaros, en Ethereum USDC, en este nivel de comisión, ya os explicaré lo que significa, hay 30 millones de liquidez bloqueados y en un día se han gestionado 17 millones de transacciones. Más o menos un poquito más de la mitad. Vale, bueno, pues no está mal. Es verdad que en las últimas semanas el mercado ha estado súper muerto, o sea, no ha habido prácticamente volumen, todas las navidades, ha sido un poquito como un desierto esto. Entonces se han ajustado un poquito las transacciones. Es normal que aquí, bueno, hoy se ha recuperado un poco más, aunque no ha estado muy movido. En los últimos 30 días, fijaros, 300 millones de transacciones en un pool de 30. ¿Vale? ¿Ok? Entonces aquí podéis mirar el APR. ¿El APR qué quiere decir? El rendimiento que te da ese fondo en comisiones. Un 65,72. Esto es, aunque podáis pensar, bueno, esto es a lo mejor bajo con respecto a lo que hayáis podido escuchar. Este es el rendimiento del pool sin rangos, es decir, con la liquidez distribuida en todo el pool. Luego ya más adelante, la semana que viene, vamos a hablar de los rangos y estos porcentajes serán más altos. Pero para poder comparar entre unos y otros os sirve de sobra, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que esta semana pues miréis diferentes pools y
entendáis un poco los datos que hay detrás de esta información. Mira, cuando yo clico en cualquiera de estas combinaciones, lo primero que me da es el contrato inteligente. Vais a ver que siempre se trabaja con contratos inteligentes. Entonces, ahora mismo no vamos a hacer nada con él, ya más adelante entenderéis por qué os lo indico aquí. Pero este siempre está disponible para buscar información de ese contrato inteligente. Lo segundo es la versión V3 de Uniswap. Nosotros ahora cuando creemos un pool de cero vamos a utilizar la versión 3 siempre. Y ya más adelante entenderemos por qué. Y vamos a tener un nivel de comisión, es decir, cada vez que alguien mande una transacción a este pool, el pool le va a cobrar un 0,3% de comisión. ¿Vale? En este pool en particular, ¿qué tenemos? Pues mirad, está distribuido de esta manera. 6,3 millones son en Ethereum y 9,7 están en USDC. No está al 50-50, bueno, está distribuido un poquito más movido dentro de la curva. Tenemos la liquidez, el volumen y las comisiones de las últimas 24 horas. Y aquí en el gráfico, pues lo que quiero que empecéis a toquetear y a ser más, a conocer mejor en más detalle este tipo de gráficas, en el que lo primero que tenéis que tener en cuenta aquí es que podéis mirar la temporalidad. Aquí puedo ver la información a un año, es decir, podéis incluso pensar qué temporalidad hay en las diferentes estaciones del año, mirad en verano, en diciembre, etcétera. Podéis mirar esa información. Los meses ha estado mucho más tranquila que los últimos, ¿ves? Lo puedo mirar en meses, en semanas, etcétera. Dependiendo del gráfico que estéis viendo, vais a tener diferentes temporalidades en las que mirar la información. Y aquí también tenéis tres cosas diferentes. Una es, este es el volumen que ha habido, ¿vale? El volumen que es el número de transacciones que ha habido. Pero también puedo mirar el precio. ¿Veis? Esta es la evolución del precio. ¿Qué precio es este? El precio, así a grosso modo, es cuánto vale un Ethereum entre lo que vale un USDC. Aquí es muy fácil de verlo porque el USDC es constante, es decir, no cambia, se mueve muy poquito, se mueve, pero muy, muy poquito. Entonces, más o menos vais a ver la cotización de Ethereum en los diferentes días. Veis que ahora mismo pues, anda en este pool en unos 3.069. Vale, podéis ver el precio, igual, en diferentes temporalidades. Mira cómo ha variado. El volumen y también podéis ver la liquidez, es decir, cuántos tokens, cuánto dinero hay en este pool y cómo está distribuido, ¿vale? Este dinero está distribuido, estos son los diferentes rangos que hay sumados dentro de un pool. Tened en cuenta que yo cuando entro a un pool es un pool más grande y yo pues soy un trocito de ese pool. Somos muchos liquidity providers poniendo liquidez en ese pool. Entonces está distribuido de esta manera, ¿vale? Entonces, aquí están todas las transacciones. Quién entra, quién sale, todas las transacciones que se están haciendo. Esto no lo miréis porque, bueno, si queréis entreteneros, perfecto. Pero lo que me interesa que hagáis esta semana es explorar los fondos, entender las diferentes combinaciones que hay aquí, entender que aquí ponemos siempre V3, ¿vale? El protocolo V3 en el que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Y tenéis las diferentes opciones. Sí, mirad, esto lo voy a hacer mucho más grande para que veáis los iconos. Poco a poco nos iremos haciendo con todos los diferentes iconos. Nos interesa el icono de Arbitrum, ¿veis? Aquí lo que te está diciendo es Bitcoin contra Ethereum en la red de Arbitrum. Si no hay icono, quiere decir que es la red de Ethereum por defecto, ¿vale? Si ya veréis viendo, podéis ir probando las diferentes redes para ir reconociéndolas. Veis que tenemos Unichain, van a ser todos con este icono pequeñito, ¿vale? Y muchos me vais a preguntar, oye, pero aquí veo esta en algunos, mira, no, vale. Si no ponéis el filtro del protocolo, de la versión, ¿vale? Si yo pongo todo aquí, me vais a preguntar alguno qué significa esto de más 3,36. Esto lo que significa, bueno, por supuesto es un negocio tener la liquidez en tu protocolo. Y muchos de los AMMs lo que quieren es que tú traigas tu dinero aquí. Uniswap es uno de los más antiguos, de los más robustos, de los mejores protocolos que hay para hacer pools de liquidez. Pero no es el único, ni mucho menos. Hay muchísimos. Aerodrome, tenéis PancakeSwap, hay muchísimos. Entonces, estos mismos pools existen en otros protocolos. ¿Qué es lo que quieren ellos? Bueno, subvencionar un pool para que tú te traigas el dinero aquí. O sea, aparte del 1,3 que te dé esto, que no sé ni lo que es, el Wii Ethereum, porque sabed que hay más de 30 millones, si no más, de tokens ahora mismo en el mercado, entonces es imposible conocer todas.
Entonces, aquí, aparte de lo que te dé el pool en sí, Uniswap te va a subvencionar con esta cantidad. Ahora hay muy poquito. Cuando empezaron con esto, casi todos los pools estaban subvencionados. Pero pues si alguno se lo pregunta, esa es la razón, ¿vale? Entonces, podéis mirar las diferentes redes. Monad salió creo que hace una semana o dos probablemente, o tres, no más. ¿Vale? Entonces veis los diferentes iconos. Le vais a ir cogiendo el truquín, no os preocupéis. Es simplemente para que sepáis que estas son redes diferentes y hay, por ejemplo, puedo buscar Bitcoin y Ethereum, imaginaros. O ETH USDC. USD, a ver si me deja. ¿Veis? Que vais a ver el mismo pool en diferentes combinaciones. ¿Qué es lo que miro aquí? Lo primero, ya sabéis que no utilizamos V4, entonces tendría que quitar eso y ponerlo solo esa combinación en V3. Bueno, pues ahora es interesante entender la diferencia que hay en este pool que tiene 0,3, 113 millones, ¿vale? Y este APR versus este mismo en otra red. Esta es la red de Ethereum, esta es la red de Arbitrum, esta es la red de Base. Entonces, vamos a ir practicando y mirando, mira, el mismo pool con las mismas condiciones paga más en una red o en la otra, porque hay veces que va a haber más liquidez en un sitio o más volumen y otras que esa liquidez se va a mover a otro lado, no pasa nada. Entonces, que entendáis que hay muchas combinaciones de pools, que para empezar no es fácil ver entender la diferencia entre unos y otros, pero la diferencia principal es la red y el nivel de comisión. Y ahora cuando creemos un pool, ¿vale? Vais a entender a lo que me refiero con el nivel de comisión. Venga, voy a parar un momento aquí. Llevo una hora hablando más o menos. Podéis levantar la mano para preguntas y voy pasando un turno. Así que os pido brevedad y para que nos dé tiempo a hablar con todo el mundo, os podéis hacer una o dos preguntas cada uno, las que tengáis, y luego ya directamente empezamos la práctica, ¿vale? Venga, Omaira, eres la primera. No te oigo, Omaira. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Vale, mi pregunta es de cuando se mueve, por ejemplo, uno pone el pool, ¿verdad? Me lo invento, 50-50. Y luego se Ujú. ve que se va moviendo más porcentaje a o Ethereum o más porcentaje al USDC. ¿Eso va a depender del movimiento de la bolsa también? Del mercado, sí, ¿Del mercado? efectivamente. Ujú, sí, según Vale. haya una demanda de activos, si el precio suba o baje, entonces tu pool se va a equilibrar para un lado o para el otro. Sí. Ujú. Ya, vale, porque por ejemplo, yo tengo uno montado y si el Ethereum baja el valor, sube los USDT. No, no debería ser al contrario, eso me tiene confundida. Eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene, porque no os ¿Sí? quiero Vale, liar, ¿vale? Y ahora vale. cuando montemos os explico un poquito eso para que lo veáis en el gráfico, ¿vale? Bien, perfecto. María, la plate, Hola, buenas noches. muy Primero te buenas. quiero decir que en las últimas 2 semanas miré 1 millón de videos respecto a esto y es la primera vez que lo Ujú. entiendo. O sea que sos Ay, un pues crack, crack, crack. Por eso bueno, no tengo un todavía no montón hemos de acabado. preguntas. Crack, sos crack. Eh, Pregunta, estabas hablando del slippage ese, Ujú, ujú. del deslizamiento y que de Sí. repente viene alguien a intercambiar Ethereum por Bitcoin o lo que sea y Ujú. le parecería muy caro, por ejemplo, o no le parecería bien esa cosa, entonces no la acepta. Esa... Correcto, sí. Siempre que vais a hacer una transacción, te va a indicar el slippage. Y generalmente lo que hablamos es que entre un uno y un 2, dependiendo de la transacción y el momento, porque tened en cuenta que cuanto más, digamos, FOMO hay en el mercado, cuanto hay los típicos días que está subiendo mucho, baja mucho, hay mucho movimiento, ya es cuando el slippage suele ser más alto. Entonces, siempre te va a decir la cotización y te va a decir el porcentaje de slippage y ahí tú puedes decidir si lo aceptas o no. Ok, o sea que cuando nosotros vamos a entrar a un pool, deberíamos ver de que esté más o menos, volviendo a lo que decía Mayra, más o menos 50 y 50, porque ahí es como que la gente sí le gustaría usar esa cotización, o no es así, No. o esto es para más adelante. No, no tiene nada que ver. Eso no Perfecto. tiene nada que ver. Lo que pasa es que la semana que viene hablamos de los rangos y tú puedes decidir en qué parte del rango te quieres poner y en qué proporción estás de cada moneda. Ahora cuando montemos el pool lo vais a entender mejor también, ¿vale? Ok, No tengo por qué estar 50-50 siempre. ok, Es tengo, imposible.
tengo una pregunta respecto a las wallets. Si alguien Ujú. tiene mi dirección de la wallet, ¿puede ver todos mis movimientos y también ver qué es lo que tengo? Correcto. Ujú. Todos, tú puedes ver todas las wallets que hay en el mercado. Ujú. Si tú tienes un número de wallet, lo pones hay muchas herramientas en las que ves todo lo que tienen. Ujú. Es transparente. Ok, muchas gracias. Y el WETH no es lo mismo que el ETH Gas Token, porque vi que en base estaban los dos, pero para hacer un pool necesitamos WETH. Vale, sí. Efectivamente, nosotros tenemos, por un lado, tenemos que tener ETH para poder pagar el gas siempre. Y en DeFi, históricamente, hasta que tuvimos la versión V3, siempre los pools tenían que ser con el wrap de Ethereum, el WETH. Ujú. ¿Qué pasa? Que ahora Uniswap, hace poco, relativamente poco, 3 o 4 meses, te permite hacer los pools con ambos, con Ethereum o con wrap Ethereum. Va a depender de lo que tú elijas aquí en el pool, ¿vale? Y en algunos te va a decir que lo puedes montar con los dos, con lo que quieras. Pero sí que es verdad que anteriormente el ETH era exclusivamente para pagar el gas en estas redes y en DeFi realmente en los pools se utilizaba el wrap. Ahora se puede con los dos. Ok, muchas gracias. ¿No? Clarísimo. Nada, Gracias, chao. perfecto. Cisco, Hola, Carmen. muy buenas. ¿Qué tal? Bien, oye, en lo que es la curvatura de la acumulación, o sea, en el gráfico de A y B, Ujú. del pool, el que tenías antes, Aquí, espera. este, Aquí. sí, correcto. A ver que me haga grande, un momentito. Está un poco lento el PowerPoint. Ujú. Comentabas que se desliza cuando hay ingresos, o sea, cuando hay aportaciones, pero Sí, también se porque siempre está desliza. haciendo intercambios. Ujú. Sí, pero también se desliza por sí mismo. A veces hay más, si es USDC Ethereum, a veces hay más USDC que Ethereum y se desplaza solo. El gráfico. No, solo se desplaza cuando hay un intercambio. Si yo no toco nada, yo pongo 50, 70, 30, lo que sea, da igual. Yo pongo mis tokens en el pool. Si no hay ningún intercambio, no se mueve el precio. Solo hay Entonces, intercambios cuando alguien aporta o cuando hace alguien un swap. ¿Por qué cuando se hace bueno, cuando se cogen las comisiones que se liquidan, Ujú. cuando ¿Sí? se liquidan, ¿por qué hay más de una cosa que de otra? O Ethereum o USDC. O Ujú. sea, Vale, ahora os enseño si queréis en el pool. Las comisiones, ¿quieres decir? Porque sí. hay diferente. Sí, la proporción de comisiones que hay en un pool no tiene nada que ver con la distribución del pool, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente las comisiones se pagan si yo. Imaginaos que yo tengo un pool de Bitcoin Ethereum. Si viene alguien que viene al pool y dice, toma Bitcoin que me quiero llevar Ethereum, las comisiones se pagan en Bitcoin. Si alguien viene y dice, toma Ethereum que me quiero llevar Bitcoin, las comisiones se pagan en Ethereum, ¿vale? Se pagan siempre por el token que inicia la transacción. Entonces, generalmente tienden a equilibrarse y más o menos vas a andar siempre las comisiones 50-50, más o menos. Hay veces que a lo mejor tienes 60-40, pero es por ese efecto de cómo se inician las transacciones. No tiene nada que ver. Yo a lo mejor me puedo salir de un pool un 90-10, pero las comisiones van a ser más o menos un 50-50. ¿Es eso lo que te he contestado? ¿Sí? Sí, 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 eso es. Vale, Gracias. nada. Francisco Lorenzo. Carmen, buenas noches. ¿Me oyes? Sí, Pues ya por fin lo arreglé. Vamos a ver, sí. pues yo tengo varias dudas. En Dime. uno de los vídeos que vi de bienvenida, no sé, que ya te lo pasé por el WhatsApp, por ejemplo, me parece que en el bloque 2, un compañero tuyo que explicaba el vídeo, Ujú. aconsejaba seleccionar los pools eh, de menor ¿De? coste porque eran los que más transacciones había. En cambio, aquí en principio Ujú. tú no has hecho ninguna distinción. Esa es la primera cosa que no me No me queda has dado claro. tiempo. Eso Vale, lo hablamos ahora cuando vale. creamos el primer pool. La otra pregunta tiene que ver un poco con la que te ha hecho Cisco ahora que ha surgido a continuación.
Yo tenía un Ujú. pool creado de Ethereum con USDC que estuvo trabajando muy bien durante bastante tiempo hasta que el precio del Ethereum se disparó y se fue Ujú. completamente fuera de rango. Con lo cual, eh, cuando tú seleccionas un rango, sí que es sensible lo que pasa con las comisiones, por lo que entiendo, con el precio que la moneda en ese momento tiene en el mercado real. Porque si Te la estás moneda un poco sube, adelantando, porque eso lo hablamos la semana que viene, pero vale, por resumirte un poquito ahí, sí, obviamente tú ya no estás, si estás fuera de rango, ya no estás cobrando comisiones, ¿vale? claro, evidentemente. Pero las comisiones que tú tengas las comisiones que ya tienes creadas, generadas hasta ese momento, sí que estarán en esa distribución que te he comentado, de más o menos 50-50, 60-40, va a depender un Vale. poco del movimiento. Pero si te fijas, fíjate en las comisiones y ves que tendrás esa distribución. Y la última pregunta tiene que ver, cuando tú liquidas, por ejemplo, claro, el pool lo cerré porque llevaba ya un montón de días y ya Ujú, estaba esperando que ya empezáramos con las clases. Cuando tú liquidas el pool, ujú. el cambio que obtienes cuando se pasa a USDC o a Ethereum, bueno, entiendo que a Ethereum, tiene algo que ver con el precio que en ese momento estás liquidando el pool, el precio real que tiene Ethereum. ¿En qué afecta el precio que Eh, real tiene el mercado con lo que pasas a la billetera en el momento que liquidas el pool? No, sí, eso no me queda bueno, claro. ahora si queréis lo vemos cuando hagamos un Vale. ejemplo, pero si yo cuando cierro el pool, imaginaros que tengo 80% de tokens en Ethereum y el 20% en USDC, simplemente el sistema mira y dice Ethereum está a X, con lo cual tened en cuenta que siempre a tu billetera van tokens, no va dinero. Lo que pasa es que nos hace el resumen de cuánto vale eso más o menos en dólares para que no nos volvamos locos, simplemente es una Entonces, representación del precio de ese momento. he hecho la pregunta mal. Suponte, por ejemplo, que yo, cuando he creado el pool, Ethereum Ujú. estaba a 2.900, Ah, vale, vale, vale. ¿vale? No te voy a contestar a eso porque te estás adelantando mucho y me voy a liar al resto, ¿vale? Ahora Ok, cuando montemos el pool os hablo un poquito de eso, que sé por dónde vas, creo que sé por dónde vas. Si no, me lo dices después, ¿vale? perfecto. Venga, gracias. Es que nos Gracias. estamos adelantando y creo que hay que asegurarme que se entiende esto bien antes de seguir, ¿vale? Venga, Soto, Mira, soy Marta o Vesper, Marta. aparezco, soy yo la que la ha liado esta tarde. Me está dando muchos problemas Widget para funcionar, hasta en el tema de seguridad con, eh, con Google, aunque has dicho, bueno, el miércoles creo que va a haber una clase, ¿no? Que nos van a explicar, pero para ¿El autenticar, miércoles de qué? no, Ah, de seguridad, es verdad, sí, sí, perdona, seguridad, como no estaba vale, Daniel, sí, vale. sí, sí, tienes Entonces razón, sí. entiendo que ahí me podrá ayudar porque no me puedo ni autenticar en Google. Ah, Para- vale, Es vale, que, vale, es vale. que ni me deja, o sea, me he descargado la aplicación en el móvil y no me deja. Marta, muy Me- fácil. Si te da problemas, nos vamos a otra, ¿vale? Una cosa es que vale, sean problemas que a lo mejor es de usuario, que pensamos que estamos haciendo bien y no salen bien, pero que inténtalo. Si el miércoles te da cualquier tipo de problema, pasamos a otra cosa. Pasamos, vale, puedes intentar Binance o Kraken, cualquier otro, ¿vale? Me lo dices y te mandamos un vale. tutorial de Y en Binance. cuanto a ver, en cuanto a lo que me ha pasado, claro, yo no puedo llevarme lo que he comprado, que ha sido USDT, porque me he equivocado. Mm. Y entonces, No. claro, tengo que meterle gas, o sea, tendría que volver a comprar para meterle gas y ahora sí ya llevármelo a Rabbit, ¿no? Sí, eso o puedes convertir un poquito de USDC en Ethereum y enviarlo. Es decir, no comprar más, sino de lo que hayas comprado de USDT, No, convertir. no, No sé es si que no os me deja, acordáis, no te no me, deja. de- Es raro, no me ¿eh? deja. Porque una vez que tú tienes aquí en tus activos, tienes en tu cuenta Spot, supongo, que lo has mirado aquí Sí, en la lo, cuenta lo he Spot, intentado, Porcia, sí, y no te deja convertirlo. no me deja Pues nada, es muy raro. Pero mira, yo tengo aquí USDT, aunque no tengo suficiente, ¿vale? Aquí sí, le digo a convertir. sí. Y te debería decir, vale, pues cuánto quieres y a qué lo quieres. Eso no te lo deja hacer. Eso es Sí, rarísimo. pero no te deja hacer el pago. ¿Lo ves? No porque tú ya Abajo, tienes... Ah, sí, a ver, ¿dónde? no te deja ¿Aquí? hacer el pago. Yo es que no tengo suficiente, pero esto no tiene ningún... Yo lo estoy convirtiendo ya. Ahí te debería de dejar automáticamente hacer convert. Pues eso justo es lo que me sale aquí, justo que aquí debería de salir en la parte izquierda o derecha.
según veas la pantalla, debería de salir de lo del pago, cómo lo vas a hacer, con qué tarjeta de crédito y tal. Y a mí me No, sale no, lo no, 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 mismo que... no. Pero ahí ya no está así. El pago, mira que aquí no me da la opción de elegir, porque yo Pues ya he ido a mi cuenta y ya he elegido el token. Haz un vídeo sí, si quieres, me lo mandas por el grupo y yo te digo vale. exactamente si es un error de usuario o es un error de la herramienta. Vale, ¿Vale? pero ahora mismo, o sea, esto mismo es lo que a mí me sale. Esto mismo, lo que te está pasando a ti. Sí, lo que pasa es Esto que yo no mismo. tengo suficiente para darle adelante. Si no, automáticamente me calcularía esos 40, porque aquí hay un límite, un mínimo que tienes Vale, que poner. Imagínate que fueran 10, te haría el cálculo, le das a convertir y automáticamente te lo hace. No te pide vale, de dónde lo quieres pagar, porque no lo estás pagando desde fuera, lo estás pagando con el saldo, con el token que ya tienes. ya tengo. Vale, pues nada, pues gracias. Nada, nada. Inténtalo, si Vale, no me mandas pues, un vídeo. ¿Vale? vale, fenomenal. Nada. Venga, el siguiente pone usuario, user. O es user el nombre. A lo mejor me quiero ya el inglés, estoy ya un poco... Debo ser yo, no sé por qué no me pone el Sí. nombre. Ah, Soy vale, Lourdes, vale. Carmen. Hola. Buenas. Carmen, por algún motivo tengo un pool hecho con el V4. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Vale, Lo desmontas y no lo lo vuelves a quito y montar. lo hago con el V3. Ahora os explico, ¿vale? Cuando lo hagamos, os explico algunas cosillas y ya decides si lo quitas o no, ¿vale? Vale, perfecto. Nada, a ti. ¿Lorenzo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy Es que tengo buenas. una duda solo de concepto, ¿vale? Ujú. Porque ha habido un momento que has comentado que los precios no son los mismos en todos los pools, ¿no? Por el tema de slippage que se está explicando y que se mueve el Correcto. precio, etcétera. Pero yo por lo que he estado leyendo es como que hay un arbitraje, ¿no? Que tiende a equilibrar, ¿no? El precio de los pools o algo Claro, así. sí. O sea, que Claro, luego porque hay si tú como ves bots, ¿no? Que que... van actualizando ese precio y si está muy caro, pues digamos que compran en un exchange barato Ujú, ujú. y lo venden caro en Sí, el el... arbitraje realmente es el buscar, puede ser en cualquier cosa, puede ser en pool, puede ser en trading, en comercio, en cualquier cosa. Lo que hacen es buscar la diferencia de precio. Entonces, si en uno me sale más barato, ¿sí? O vendo de un lado y lo compro en otro sitio, aunque sean céntimos, porque cuando estamos hablando de Sí, cantidades muy, muy grandes, obviamente es un beneficio que es grande, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí lo que hacen es, tú tienes los pools, pero hay unos protocolos, los DEX y demás, y los exchanges, que van a buscar los pools y buscan la mejor opción, obviamente. Y eso que hace que se vayan equilibrando poco a poco. Al final el volumen se distribuye. claro, al final tienen que Generalmente equilibrarse los pools todos, van más o a las menos igual, comisiones ¿no? más baratas, pero Ujú. cuando hay mucha demanda, pues se van distribuyendo a otros pools, que lo vamos a explicar ahora cuando creo un pool, ¿vale? Pero sí, efectivamente, es el efecto del arbitraje. Perfecto. Venga, gracias. Ujú. A ti. Miguel. Sí, Carmen, buenas noches a todos. Ah, muy Eh, buenas. Tenía dos preguntas, una de ellas la voy a dejar porque es más adelantada y seguramente la vamos a hablar, si no hoy, en la siguiente sesión. Luego la hacemos. Es mejor para todos, pero de momento. Y respecto a la pantalla que tenía antes, Carmen, con Te los... oigo fatal, Miguel. No, no sé si soy yo, pero te oigo totalmente robótico. Sí, a ver, ¿me Pau, oyes? ¿tú también lo escuchas mal? ¿Qué me estás haciendo así con el dedo? Vale. ¿No se escucha? Estoy estrenando ordenador, PC nuevo. No se escucha bien. Ahí se escucha muy mal. Haz algún Sí, ajuste y luego te paso. Paso a Cesario y luego vuelves tú, ¿vale? claro. Venga. Cesario, dime. No te oigo, Cesario. Cesario se ha quedado frisado, congelado. Sí, le ha pasado antes también, con lo cual, venga. Esperamos que te reconectes y vamos a por ti. Venga. Ana Virginia, Sí, bueno, ¿me escuchas? te Sí, me escucho, no escucha. sé. Ah, sí, porque estás duplicado, ¿no? Estás ahí abajo también. Vale, Cesario. Ana, esperamos un momentito, le dejamos pasar, ¿vale? Cesario, dime. Sí, perfecto. Ujú. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, sí, dinos. Mira, yo tengo un problema. Ya adquirí Ethereum en Bidget Ujú, sí. y lo quiero mandar a la wallet, a mi wallet.
Pero a la Sí. hora que me dice que seleccione la moneda para retirar, me pone USDT y yo compré Ethereum. ¿Es lo mismo? No, No. no, no, no. Mira, ves mi pantalla, ¿no? No sé si ves la pantalla. Ujú. ¿Sí? Vale, vas a tu billetera, en la billetera vas a Spot, a tu cuenta Spot, que es donde deberías de tener los tokens que has comprado. Y aquí, aunque aquí te lo pongan otro precio, porque acordaos que aquí yo el balance me hace el cálculo, lo puedo hacer, lo puedo cambiar a cualquier moneda, ¿vale? Pero esto es un poco el resumen, el balance. Esto me da igual lo que ponga aquí. Tengo que bajar aquí a las monedas que yo tengo. Si yo solo podré transferir lo que tengo aquí. Y Tienes yo que mirar ahí, qué ahí tienes dice que aquí. yo tengo Ethereum. Y cuando le doy Ethereum. retirar, ajá, Aquí, en retirar, en withdraw, sí, te saldrá aquí. sí, en retirar, Ujú. en la siguiente pantalla donde dice seleccionar moneda, yo quiero seleccionar Ethereum y no me aparece. Solo o selecciono Ethereum y me regresa USDT ahí. Eso es rarísimo, porque solo te deja aquí Sí, elegir lo que tengas, porque si no tienes fondos, ¿ves? No te deja, si, obviamente si no lo tengo, no me deja elegirlo, solo te va a dar opción a lo que tengas, ¿vale? no, sí Si me da, quieres te... ya Sí. me dice que yo tengo Ethereum y me da la conversión en pesos mexicanos. Pero cuando me voy a withdraw para hacer el retiro, no me devuelve donde yo quiero seleccionar Ethereum, que es la moneda que tengo, para mandarla a la wallet, me regresa a otra, me regresa a Vale, USDT. pues como no lo puedo ver, te digo lo mismo que a la compañera. Grábame un vídeo cuando lo estás haciendo y así yo veo exactamente qué Ajá. es lo que pasa y ya te podemos aconsejar de un lado ¿Y a otro, cómo, ¿vale? a Pero dónde te lo mando? ¿Te lo mando a tu en el WhatsApp o grupo de cómo le hago? WhatsApp, sí. No, en el grupo de WhatsApp. Ah, en el grupo, ¿Va? ok. Ujú. ¿Va? Gracias. Nada, a ti. Ana Virginia, Hola Carmen, ¿cómo estás? muy buenas. Ay, no, no, le has dado justo, te has muteado. Estabas bien antes y ahora no te oigo. Mm, mm, no te oímos. Estabas bien antes. Bueno, paso a Paul y luego cuando lo volvemos a intentar, ¿Me ¿vale, Ana? Ahora, escuchas? ahora, mira a ver ahora. Ahora sí, ahora. Cuéntame. Espérate, Ah, sí, 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 no toques nada. Está bien, está ¿qué bien. Te pasa? oigo. No me oye ya a mí. No sé, no me da el micrófono. Déjame ver, Carmen. Sí, es que creo que no me oyes tú a mí, ¿no? Yo te oigo a ti ahora, pero no sé si tú me oyes a mí. No. Vale, bueno, voy a silenciar a Ana y seguimos y la dejamos a ver si luego volvemos a hacer ronda de preguntas, no te preocupes. Pero cuando podías hablar no me oías a mí, ¿vale? Entonces mira a ver que los settings y luego volvemos. Venga, Paul, Hola, buenas. muy buenas. A mí lo que me pasa que no me he atrevido a hacer operaciones Ujú. porque a ti te está saliendo un display que a mí me sale diferente. A ver si es que me he ¿En qué metido yo en herramienta? donde no debo, ¿no? ¿Vale? ¿En qué herramienta? ¿Ahí me estás Por, e- escuchando, Carmen? Ay, sí, un segundito, que acabo con Paul y vuelvo contigo. No toques nada, por Ana. ejemplo, en Widget, Ujú. a ti ahora te Sí. sale en inglés, a mí me sale en inglés, pero otras veces has entrado en Widget y te sale en español. Sí, porque o a lo mejor estoy entrando en la que yo utilizo o en la que os enseño de muestra. Eso no pasa nada, lo podéis cambiar aquí. Lo podéis ¿Dónde se cambiar cambia? en los settings. Mira, aquí creo que es Ah, aquí. vale, vale. Sí, ¿vale? Lo cambiáis y ya está. Qué Ujú. sencillo, madre mía, qué vergüenza. Sí, no, no, que va. Es en cada herramienta está en un sitio o en otro. No todas, en Uniswap es que sí que puede en español, pero no todas las herramientas de FI se pueden poner en español. Vale, Ya más segunda adelante pregunta. veremos cuáles. Ujú. Es, Dime. arriba tú tienes, arriba a la derecha tienes tus wallets, ¿no? Ahí tienes el Fox Sí. este o como se llame, Rabbit. MetaMask y Ravi, ¿estas? Ujú. Sí, cómo fijabas tú ahí tus wallets? Tendréis aquí esta pieza, ¿vale? Sí, Que será parecida en otros navegadores y simplemente le dais a la chincheta, lo pones o lo quitas. ok, no, pues a mí no me funciona, curiosamente. Inténtalo y si no, Sí, tenéis sí, aquí sí, los lo he tres intentado, he puntitos. pinchado ahí
y no. Y luego ¿no? cuando intentas abrir una wallet te dice que, por ejemplo, con Base, que yo tengo una en Ujú. Base, te dice para abrirla en el ordenador, lea con su teléfono este Sí, código te QR, ¿no? autentica. Vale, ¿Y pues por qué no. tienes una billetera de Coinbase? Tengo una de Coinbase, sí. Sí, bueno, no pasa nada. Pero Eh, no puedes leer. Me gustaría que vierais el teléfono, ¿no? Ningún sitio donde leer ese código de barras que te sale aquí a la derecha. bueno, sí. Pero eso ¿Es es porque es porque antiguo? los exchanges generalmente te piden una doble verificación. Y no puedes entrar entrando a Coinbase y a partir de ahí entras a la billetera, porque generalmente es más fácil entrar así. Entras a Entrar primero Coinbase, a en el Coinbase. exchange, ujú, sí, y luego te va a dar en algún sitio para que entres a la billetera. Te autenticas en Coinbase y ya te deja entrar a la billetera. Pero te refieres a auténticas en Coinbase, pero desde el ordenador, ¿no? Sí, desde el exchange. Generalmente yo lo hago así. Entro en el exchange, en el que sea, Kraken, Coinbase, entras aquí y te pide la validación de la aplicación. Entonces le haces la foto desde el móvil y ya está. Ok, ya Inténtalo. Y está. si no te sale, me dices, ¿vale? Nada, todo fácil. Ya lo colgo mañana en... Muchas gracias a todos. Nada. Venga. Ana, venga, no toquemos nada. No sé si tienes Carmen, visto ¿me cosas. escuchas? Ahora sí, ahora sí. Pero yo no te escucho a vos. Ay, ¿has cambiado algo en el... Ah, no, si no me oye. ¿Algo como qué? No sé, en los settings que tengas, has debido de cambiar el micrófono, el altavoz y no me oyes. No, en realidad no te escucho. Déjame ver. Mm. ¿Me escuchas, Carmen? Yo sí, te escucho, sí, sí, yo te No. escucho bien. Sí me Sí, escuchas a mí. sí, sí, sí. Haz la Bueno, pregunta y yo te contesto. te voy a hacer la pregunta Sí, y después me lo puedes contestar por el chat. ¿Qué te parece? vale. Ok, la Hazme la pregunta mía es pregunta, la ok. siguiente. Yo estoy con el exchange de Kraken. He tenido Ujú, un problema para pasar mis Ethereum a la billetera. Me salió una billetera, la pegué y me pidió que le diera un nombre. Le di un nombre. ujú, Ahora ujú, resulta que me salen dos billeteras con ujú. diferente nombre. Una que se llama Semilla número 1 y otra con el nombre mío. De manera que ahora no puedo pasar nada. Entonces, ahí estoy stand-by. Esa es una de las consultas y eso es lo que me interesa en este momento resolver para poder hacer el pool. Y Vale. la siguiente no es una pregunta, sino que es un comentario. A mí me parece que el fees o la ganancia en los pools está en relación directa, no tanto con la liquidez, sino que haya una buena liquidez es importante, pero más que todo está en relación con el número de transacciones. El número de transacciones es el que da la mayor ganancia ¿cómo se llama? A los pool o a los clientes, a las Ujú. personas. Porque cuando vos tenés bajas transacciones y una enorme cantidad de dinero, no vas a tener ganancias si no hay transacciones. Entonces Claro, creo claro, que ese tomar es... en cuenta las ujú. transacciones es muy importante a la hora de hacer el pool. Correcto, sí. Lo que dice Ana es Bueno, correcto. eso Obviamente tiene sería que todo. Muchas haber... gracias. Hasta luego. em, Vale. Luego lo que espero que lo escuches en la grabación, que se escuche bien, ¿vale? Porque esto no lo puedo contestar en el chat fácilmente y no quiero tomar mucho tiempo. Pero sí, obviamente, si yo tengo un pool magnífico, pero no pasa a una tienda, como he comentado antes, un supermercado, pero no pasa nadie por allí, obviamente no voy a ganar nada. Sí que es verdad que el volumen es muy importante, pero la liquidez también, para que haya una buena gestión del precio de ese pool y la gente pasa por ahí, una va con la otra, ¿vale? Entonces, sí, que hay muchos casos en los que un pool empieza, como he comentado, con una liquidez pequeña y mucho volumen, suelen ser tokens nuevas, proyectos que salen nuevos, en el que quizá no todo el mundo sabe que ese pool existe, según se va viendo, sobre todo en los listados, como vais a ver, mira, un 200% de APR. Pues la liquidez se mueve allí y entonces se va convirtiendo poco a poco en un 2, es lo que he comentado anteriormente, pero sí, efectivamente, el concepto es el mismo. Con respecto a las billeteras, simplemente que cuando yo envío de una billetera a otra, es como en el teléfono, ¿sabes? Que podéis gestionar vuestra agenda, podéis crear
Es decir, esta billetera, para que no sea un código, la puedo llamar mi billetera para Pulse. La puedo llamar como quiera. Entonces tú puedes gestionar, tener como una lista de billeteras para que cuando hagas transacciones más adelante, pues sepas cuál elegir y no tengas que estar buscando siempre el número de la billetera hacia donde mandas. Es como en los bancos y puedes tener tus favoritos, digamos. Entonces puede ser que hayas creado algo así. Te digo lo mismo, si me quieres mandar un par de pantallazos y lo vemos, yo te ayudo a continuar para ver qué ha podido pasar ahí en Kraken. Pero Kraken funciona igual que Bitget, por lo general. Es simplemente que te va a decir, Kraken lo que suele hacer es que cuando tú mandas a una billetera, te pide que la autorices. Te dice, vale, esta billetera no la has utilizado anteriormente, con lo cual te manda un email y te dice, autorízame esta billetera. Y una vez que la autorizas por email, generalmente, entonces ya te deja mandar. No sé si ha podido ser eso lo hacen muchos exchanges. Simplemente la gestión de las billeteras para asegurarte que lo estás enviando al sitio correcto. ¿Vale? Genial. Venga, pues vamos 8:30, perfecto, súper bien de tiempo. Vamos a empezar a hacer un pool. Venga, vamos a empezar a practicar. Mirad, me voy a apuntar los datos para que no tenga que andar cambiando. Vamos a crear dos pools. Uno en la red de Base con este rango.